Hola, buenas tardes, buen domingo, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos, como siempre, Pablo Marmorato conmigo sentadito al lado y dispuesto a trabajar y también trabajando en la parte técnica, Claudio Acevedo, gracias Claudio. Ya sabe que para comunicarse con nosotros puede hacerlo a porqueprograma@gmail.com. Repito, porqueprograma@gmail.com. Hoy va a ser una mesa de integrantes del Club Político Argentino. Los 5 integramos del Club Político Argentino. Lo digo porque al interior del club y a partir de un artículo de una de las personas que nos acompaña, apareció una discusión donde se fueron incorporando distintas personas. Yo invité obviamente al autor del artículo primero y a algunos de los que participaron, para que ampliáramos, repitiéramos lo que fuera necesario y ampliáramos esta discusión. ¿Y qué sería? Y corregime, Alejandro, después te presento si me equivoco. Si se puede o si se debe condenar el fracaso marxista sin aceptar el desenfreno capitalista. Es decir, fracasó el marxismo por el desenfreno capitalista, o el capitalismo de todas maneras avanzaba y el fracaso del marxismo corresponde a otra situación. En fin, en esto quien puso la pelota en el campo de juego fue Alejandro Katz. Ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras les voy a contar que es licenciado en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director del Fondo de Cultura Económica y hoy dirige su propio sello editorial, Katz Ediciones. Además es ensayista, editor, colabora con diversos medios periodísticos. El otro día desayuné en su casa y me enteré que además hace obras artísticas. Que si querés te damos después 3 minutos para que nos cuente cómo. Eso es parte de la vida íntima. Bueno, para mí no fue tan íntima, me dejaste que me metiera. Así que. Bueno, después está Israel, a quien todos decimos Chacho, Cacho, Lotterstein. Él es ingeniero, egresado de la UBA, físico en la Universidad de Birmingham y es máster de la Ditela y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, carrera que hizo hace poco. Y fui director de investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y Ricardo Gerardi, que es economista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, máster de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y es profesor de Sistemas Económicos Comparados en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Les garantizo que de todas maneras van a hablar un lenguaje muy accesible, pues son muchos títulos, corremos el riesgo de que sean técnicos y no lo son. Yo garantizo, y si no, se las van a ver conmigo. Bueno, el título de la nota de Katz, lo voy a decir ahora, es Condenar el fracaso marxista sin aceptar el desenfreno capitalista, y fue del 17 de octubre en La Nación. Cuando ustedes quieran, empezamos, por favor, Alejandro. Ante todo, Graciela, gracias por invitarme una vez más. Siempre es un placer participar de estas conversaciones con vos. Gracias. Efectivamente, el artículo es lo que dijiste. Yo lo resumiría de este modo. Hay 2 tesis en la nota esa. Una es, luego de una descripción quizás un poco retórica, pero para dar el marco de una descripción acerca del fracaso de la Unión Soviética, del rápido fracaso de la Unión Soviética, una interpretación acerca del modo en el que la existencia del bloque socialista funcionó como un freno, como un mecanismo de contención o de regulación de las pulsiones del capitalismo. Una de las afirmaciones consiste en decir que
existiendo el mundo socialista, el capitalismo no solo debía mostrar que era económicamente más eficiente, sino también éticamente más valioso, es decir, más justo. Cuidaba a la gente. Claro, más justo. Había una necesidad de competir también en un terreno ético. Y que, caído el muro, caída la Unión Soviética, caída el mundo socialista, el capitalismo empezó una carrera desbocada en la cual perdió todo autocontrol o toda autorregulación que no tuviera que ver con el incremento de la rentabilidad del capital. Y que eso está planteando problemas muy serios a las democracias contemporáneas, porque las sociedades democráticas no encuentran el modo de satisfacer, por un lado, la expectativa del capital y, por otro lado, la expectativa de la ciudadanía, y que estamos en una situación crítica como resultado de este desenfreno del capital. Diría, esta es la tesis central del artículo, y por tanto es una llamada de atención a la necesidad de buscar mecanismos de regulación de la expectativa del capital que permita que lo que un economista y sociólogo alemán muy bueno, muy importante, y que participa muy activamente de este debate, llama distingue el pueblo del capital y el pueblo del mercado y el pueblo del Estado, ¿no? La ciudadanía y los inversores, la tensión entre la expectativa de unos y de otros, que hasta ahora se está probando fuertemente a favor del capital, tal como lo muestran investigaciones muy importantes. La más conocida quizás es la de Piketty, pero Claire Piketty y Wilkinson han hecho estudios importantes en ese sentido, Tony Atkinson ha hecho estudios muy importantes en ese sentido. Quiero decir, se está introduciendo niveles de desigualdad que son cada vez más agudos y difícilmente reversibles. Esta era un poco la tesis básica del artículo. ¿Quién quiere empezar? Sí. Cacho. Sí, yo fui el primero, creo que empezó a discutir este tema. No discutir, porque estoy de acuerdo básicamente con lo que se dice, pero mi mirada no es la de economista ni la de filósofo, la de historiador. Y a lo que me defino, que soy ahora a los 78 años, después de haber. Y entonces tomo como modelo lo que ese gran historiador que falleció hace poco, Erich Hobsbawm, un historiador marxista, pero inglés, que se considera el máximo historiador del siglo XX. Hay quienes lo dicen que Tony Judt, pero bueno. Pero estamos en la pelea ahí entre los... Él admiraba enormemente al capitalismo, pese a ser siendo marxista, y yo, siguiendo un poco, copiándolo a él, dice, a ver, vamos a pensar qué es lo que un colega nuestro dentro de 500 años va a decir de estos 120 años últimos que hemos pasado. ¿No? Ojalá que haya raza humana y ojalá que haya historia. Si hay raza humana va a haber historiadores. La duda puede ser sobre si hay raza humana, pero si lo hay, él va a mirar estos 120 años que pasó bajo el capitalismo y la economía de mercado como quizá los más increíbles años que vivió el Homo sapiens desde que se volvió sapiens, o sea, desde que creó un idioma capacitado para hablar y generar ideas abstractas. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Lo digo por hechos absolutos, lo decía él, por hechos absolutamente objetivos. Primero, cambiamos como animales. ¿Qué quiere decir? Vivíamos en promedio 35 años y ahora vamos camino a vivir el triple de tiempo. La mitad de las mujeres, hace 120 años estoy hablando, moría al dar a luz, ¿no? Es decir, y daba a luz ¿por qué? Porque daban a luz muchas veces, porque los hijos se morían, y para que hubiera hijos tenían que dar a luz, y cualquier accidente durante el parto era absolutamente mortal.
Pero no solo eso, que somos más grandes, más altos, más fuertes. El 90% de la generación vivía en el campo y se pasaba de sol a sol, mientras había luz y mientras el clima lo permitía, ahí trabajando desesperados, tratando de arrancar la poca comida para abastecerse a ellos y a la familia. Bueno, ahora tenemos un mundo que no solo somos más grandes, más altos, más fuertes, sino disponemos de una cantidad de bienes y servicios que se van incrementando año tras año, ¿no? Que eran absolutamente impensables e insoñables, y tenemos una cantidad de tiempo que el problema es qué hacer todavía con ese tiempo disponible. Entonces, no cabe ninguna duda de que la economía de mercado y la estructura que el capitalismo ha creado, no solo ella, desde luego, muchas otras cosas, pero fue dentro de ese marco que todas estas impresionantes revoluciones se han producido. Con Graciela nos quejábamos, yo a los 78 años, ella con un poquito más. 86. 86 nos quejábamos mientras veníamos acá y subíamos el ascensor. Yo quiero contar nada más que una anécdota. No, yo no me quejo cuando subo el ascensor. Yo me quejo cuando me hacen subir por la escalera porque el ascensor está descompuesto. Bien, Es otra historia. Bien, yo tengo una única foto de mi abuelo paterno. De mis abuelos maternos no tengo ninguna, pero de mis abuelos paternos tengo una única foto, mi abuelo y mi abuela. Yo no lo conocí, yo nací acá y él murió en Europa antes que yo nazca. Y es raro, esa foto es rarísima, me contaba mi tía, es rarísima porque siendo un judío muy religioso no aceptaba que le saquen fotos por el tercer mandamiento de no harás imágenes. Pero aceptó y que él y mi abuela, y veo una foto de dos ancianitos, él con barba, maravilloso como los cuentos. Tenían 50 años. Exactamente, aceptó sacarse la foto porque tenía 50 años. Y entonces digo, bueno, el capitalismo y el mercado dentro de eso han permitido generar este tipo de cosas. Entonces, discutamos sobre la base de esto. Y discutamos además, que es lo que voy a intervenir después, que esta por lejos dista de ser la primera vez en la historia que se planteó este tipo de problemas y este tipo de disyuntivas. Sí. Ricardo, sí. Bueno, Graciela, gracias por la invitación. Chao. Solo una pequeña aclaración, yo he sido profesor de sistemas económicos comparados del año 2003 al 2015 en la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, porque ahora estoy jubilado, pero bueno, tuve ¿Viste bastante que joven tiempo. se nos jubila? Sí. Es un pendejo. Eso. Bueno, dos comentarios introductorios sobre lo de Cacho y lo de Alejandro. Respecto de lo de Cacho, me parece que Hobsbawm es un admirador del capitalismo porque Marx era un admirador del capitalismo. Sí, claro. El Manifiesto Comunista dice, entre otras cosas, que la burguesía como clase que ha liderado este capitalismo ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Ha producido maravillas mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Es decir, que considera el capitalismo y a la clase que lo lidera como revolucionario en las técnicas productivas y en las relaciones sociales de producción respecto del pasado. Además, Marx estaba pensando todo el tiempo en Inglaterra que se industrializaba, ¿no? Claro, y en la clase obrera inglesa. Ahora bien, respecto de lo de Alejandro, a mí me parece que esto de la relación entre capitalismo y socialismo, hay dos momentos donde el capitalismo se ha visto desafiado por el tema de la justicia, que son luego de la Revolución Rusa del 17, donde los estados escandinavos, en particular Suecia y otros estados como Bélgica, que instituye la indexación de salarios, para introducir la justicia, tal vez, digamos, porque no nos une el amor sino el espanto, y viendo la Revolución Rusa, bueno, mejor que hagamos reforma, porque si no
acá terminamos todo. Estaban además muy cerca de Rusia. Estaban muy cerca, o sea que son los capitalismos cercanos a la Revolución Rusa en Europa. Y por otro lado, el segundo momento, que me parece que es un poco más general, es luego de la Segunda Guerra Mundial, con el informe Beveridge de Churchill. Ya había habido un antecedente con Bismarck y el temor a la Salle y a los socialistas en Prusia, y entonces ahí había se introducido los primeros elementos de un estado de bienestar. Y entonces luego de la Segunda Guerra Mundial, Churchill y el Plan Marshall, y el temor a que la Unión Soviética siguiera avanzando sobre los países occidentales, se produce eso que dice Alejandro. Coincidiendo con Alejandro, luego que cae la Unión Soviética, ya el peligro, entre comillas, no existía tanto, y entonces todo lo que era la socialdemocracia, que según Thomas Marshall es un capitalismo con inyección de socialismo, digamos, ahí empieza también a resquebrajarse y a diluirse esa experiencia. Pero yo quisiera decir, y después por ahí hay posibilidad de retomarlo, que, digamos, dentro de un sistema hegemónico como el capitalismo, ha habido experiencias, aparte de la socialdemocracia, como por ejemplo el owenismo y los pioneros de Rochdale con el cooperativismo. Hoy hay alrededor de 1.000 millones de personas que forman parte de algún tipo de cooperativa, según la Alianza Cooperativa Internacional. Hay otros enfoques más recientes, como las empresas sociales, Ashoka, ¿no? El movimiento de economía de comunión, el rescate de las tradiciones comunitaristas de los países andinos vinculados con el buen vivir, que si bien son expresiones minoritarias, tal vez conforman algo que un intelectual francés llamado René Passet habla de economía plural. Es decir, hay una hegemonía del capitalismo, pero, digamos, hay también otras cosas que hay que ver cómo evoluciona todo eso. Yo agregaría como un insumo más, sin pretender conocer todo lo que ustedes conocen y han estudiado claramente. Estaba en un encuentro con Fernando Enrique Cardoso. Él hablaba a una cantidad de gente hace ya 4 años por lo menos, ambos, pues somos de la misma edad, tendríamos 82 o a lo mejor un año menos, 81, y lanzó una pregunta que claro, a todos nos puso, nadie contestó. Dijo, ¿por qué fracasó la Unión Soviética? Y todos dijimos, acá hay trampa, ¿no? Y él puso el punto sobre, dice, ustedes piensen que la Unión Soviética había ganado la carrera galáctica, por decirlo espacial. Había puesto el primer Sputnik, el primer elemento, le había ganado a Estados Unidos. Y sin embargo, fue incapaz de utilizar ese avance tecnológico en el beneficio de su sociedad. No pudo revertir eso en industria que tuviera que ver con lo cotidiano. Sus amas de casa no trabajaron mejor, y siguió con la carrera armamentista en la disputa de una guerra que terminó sacándolo del espacio, digamos, ¿no? En cuanto a la política. Él atribuía a eso. ¿Por qué cito esto? Porque no puedo menos que pensar en una sociedad que estaba en un régimen muy autoritario, sobre todo en la época de Stalin, que no recibe los beneficios que esperaba. Porque nadie hace una revolución, poca gente hace una revolución por idealismo. La mayor cantidad de gente que la sigue esperando estar mejor. Y es natural que así sea. Bueno, lo puse como un insumo más. Sí, yo, a ver, un par de cositas. Primero, yo no entiendo mucho la observación tuya, Cacho, porque es una observación que no está en relación con mi tesis. Quiero decir, en ningún momento yo niego o pongo en duda o relativizo la capacidad del capitalismo de crear niveles de prosperidad y de bienestar que no tuvo ningún otro régimen de producción anterior, medido con criterios capitalistas, porque hay que decir también que es medido con criterios capitalistas, el capitalismo es el más eficiente. Si medimos el mundo con otros criterios,
hay mucho para discutir. Pero yo no en ningún momento lo pongo en duda. Yo lo que digo es que en los últimos 100 años el socialismo real significó un freno a las pasiones del capitalismo y que el fin del socialismo las desencadenó. Y que eso está incrementando los niveles de desigualdad y está provocando daños sociales que me parece necesario revertir. No tiene nada que ver con la expectativa de vida, ni con la alimentación, ni con la altura de la gente. Tiene que ver con lo que estamos viendo. Ahora, posiblemente dentro de 500 años un historiador diga que fue infinitamente mejor que todo lo que podemos decir hoy del capitalismo, pero eso no le quita nada al hecho de que hoy estamos actuando en sociedades complejas, con problemas políticos, con prioridades que nos fijamos o que no nos fijamos, y entre las cuales yo intento identificar una que se llama desigualdad y que me parece que debe convocar la atención pública. Ese es el sentido del artículo. No poner en duda que el capitalismo puede producir riqueza. En todo caso, lo que discute es cómo se distribuye la riqueza, no si se produce o no se produce. Yo quiero citar, y no voy a dar el nombre porque no le pedí permiso y es un mail privado. Bueno. Pero es de un colega de Cacho, y muy amigo y conocido de todos nosotros, pero si le hubiera pedido permiso antes, pero a raíz de esta discusión me Decime dijo... el nombre y ya lo llamo. Me dijo... me gustó mucho la nota del Lula. Dice: la idea de que la Unión Soviética mejoró el capitalismo de posguerra la leí en Hobsbawm, aunque en él tenía el tono de excusa. El estalinismo, al fin, tuvo un efecto positivo. Dice, como si Hobsbawm hubiera dicho eso. Dice, no sé si la idea era de él, si circuló por el mundo del PC o de qué otro lado viene. Me parece básicamente cierta, y esto es muy importante, me parece básicamente cierta, aunque insuficiente para explicar los estados de bienestar de posguerra. Algún mérito propio tuvieron los socialistas. Muy interesante es esto, porque lo que reconoce quien me escribe, lo que está reconociendo es que además de la derivación leninista de la idea socialista, no de la idea marxista, de la idea socialista, hubo una deriva socialista que produjo la socialdemocracia, que es posiblemente la idea de Rosa Luxemburgo, y que operó profundamente sobre las sociedades, no como reparo o como contención al socialismo real, sino como un modo de pensar original, genuino y productivo, y con una retórica que pudo producir cambios. Entonces, me parece que la socialdemocracia efectivamente hizo cosas importantes. Me parece que la socialdemocracia, desde Tony Blair, perdió su capacidad de pensar y de actuar políticamente de un modo reformista. Perdió creatividad, me parece a mí. Claro, y que entonces la ausencia de la socialdemocracia, el fin del socialismo real y los efectos prácticos de la globalización sobre la movilidad del capital han producido, a la vez que cambios extraordinarios, un principio de desastre complejo. Vamos a la tanda y ya lo veo a Cacho anotado.